bienvenidos al Club de Lectura de Cuarto Mundo. Hoy vamos a hablar de Corto Maltés, la balada del mar salado de Hugo Pratt. Como siempre, que me acompaña, el primer icono que veo en Discord, así que voy a saludarlo. Jorge Cifuentes. ¿Cómo estás, Jorge? Jorginho. Atrapado entre libros de Lovecraft y juegos de 3DS, güey. Bueno, hay que mantener la mente ocupada. No, por eso que estoy ordenando y tengo la media escoba acá. Chuta, ya, andáis en esa. Andáis en modo, ¿cómo se llama la china? ¿La japonesa? Maricondo. Esa misma. Así como saqué a mi maricondo interior y me puse a ordenar desde el sábado y todavía no termino, tenía la media. Chao. Bueno, y continuando con el orden que me da Discord para los iconos, don Oscar Cayul, ¿cómo está usted y cómo está la muela? ¡Diente blanco! ¡No te vayas! Bueno, el dentista dijo no salió ni una gota de sangre, así que estaba muerta por dentro. Oye, el comentario se giró fue muy tenebroso el cambio de momento. Suena tenebroso, sí, pero estaba suena tenebroso. Fue menos terrible de lo que temía. Al payaso Pagliacci. Claro. Bueno, quien sigue, nuestro JP norteño. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo tu día? Puta, JP Fernández. Cerrado con la cuarentena. Menos mal que ahora todavía se cae a pedazos, pero lentamente. Es más lento de lo normal. Me parece. Y finalmente, pero no menos importante, y bueno, porque llegaste último nomás, así que ese es tu orden. Felipe Toro, ¿cómo está usted, el creador de la idea de nuestro club de lectura? ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo está, Torillo? Todo bien, un par de apreciaciones. No es idea mía, fue de Lale hace unos años. ¿Pero tú la propusiste? Bueno, ahora la quise revivir nomás porque estaba en cuarentena, pero ha salido bastante bien. Creo que ha durado más de la versión original. ¿La versión original cuánto duró? ¿Como 3 capítulos? ¿4 capítulos? Porque justo me tocaba a mí, los huevones nunca más hicieron la cuestión. Sí, de hecho les propuse The Infinity Loop y los huevones dijeron, ya, los vamos a leer. Ahí se acabó. Sí. No, pero era solo por chat en esos tiempos, lo que igual lo hacía menos dinámico. Así que esto es bastante más entretenido. Más agradable. Bueno, y para hacer la introducción vamos a hablar de la balada del mar salado. La balada del mar salado, según la información que tengo acá, no me golpeen si está equivocada, es el primer álbum de la saga de Corto Maltés, el personaje creado por Hugo Pratt. En su primera edición, esta historia fue publicada por capítulos en la revista Sgt. Kirk en julio de 1967. Así que nos vamos. La edición, que por lo menos la que tenía yo, es de 256 páginas, si mal no me equivoco. Cartoné. Así que edición norma, así que le doy le doy el jumpstart a don Jorge para que cuente cómo le fue con la lectura. No, pero es que el que lo leyó, o sea, el que lo propuso. De veras, Oscar, perdón. Oscar, por favor, tú fuiste el que dio la idea para leer Corto Maltés, así que la introducción al cómic de tu parte. Roble tambores. Bueno, me elegí la balada del mar salado principalmente porque no se me ocurrió qué decir ese día, así que pero me encontré con este cómic ya de adulto y la sensación que me dio cuando lo leí fue como, esto me hubiera gustado leerlo cuando niño, me hubiera gustado leerlo como cuando cabro chico, me hubiera puesto a mirar el mapa mundi, a buscar las islas y hubiera buscado como en la enciclopedia, no sé, que tuviera en la casa acerca de la época de la Guerra Mundial y ver qué pasó en la Primera Guerra. Hubiera hecho todas esas cosas. Ahora que estoy viejo no hice ninguna. Pero... ahora que mi sueño ha sido pisoteado por un dentista que me hizo cagar. Sí, no, estoy depre. No, pero era un poco esa la idea. Sentí que era como una historia de aventuras de tiempos cuando uno está, no sé, pues, encerrado en la casa y no puede salir. Y te pones a leer algo que no le tienes tanta fe por uno u otro motivo y como que, me empiezo a meter en la historia. Me sentí eso cuando yo leía Corto Maltés la primera vez. Y esta fue la primera historia que leí también. Así que la elegí por eso. Ahora que la he leído más veces, claro, pues uno también le cacho sus yayitas, pero
Y de hecho yo diría que hay otras de Corto Maltés que son más entretenidas y en general son más breves. No me acuerdo si hay otra tan larga como esta. Creo que hay una más, pero no la leí. No la leí toda en realidad. Pero eso creo que es una pieza interesante de compartir. Y lo otro es que no hay nada de Corto Maltés en Cuarto Mundo. Ten, ten, ten. Así que, No hay nada de me Hugo. sentí que amerita partir por algún lado. Me parece. Oye, Oscar, Destrócenla. Ya. ánimo, ánimo, como que después de que empezaste a hablar me di cuenta que le estaba pidiendo la introducción al cómic a la persona que tuvo una operación en la boca hace como menos de 2 horas. Así que vamos, Oscar, tú puedes. Le había dado la palabra a Jorge, no sé si quería tomarla para dar su apreciación del cómic. Sí, sí puedo. A ver, primero. Sí puedo. Por supuesto. No, mira, lo que pasó con Corto Maltés, la sentí bastante inmersivo, así como a pesar de que era un cómic. ¿Inmersible? No, inmersivo, así como. Ya. Aunque a pesar de que era un cómic súper largo, no se me hizo tan pesado avanzar. En el sentido de que sentía que la narración fluía de una manera bien. No sé si rápida, pero no me costaba así como visualizar la escena, como ver cómo eran los cambios de perspectiva, hacia dónde iba. Eso sí, siento que como que de repente que no se notaba como que fuera el primer álbum. Yo nunca había leído Corto Maltés, pero así como por lo menos durante las primeras 50 páginas, como me da la impresión, oiga, como hay un montón como de historia para atrás, que claramente es importante para ver como el nexo de los personajes. Y como que no cacho, pero diciendo, filo, la historia me va a rellenar. Y aún así por lo menos me quedé con ese vacío. Específicamente, más o menos cómo era la relación previa de Rasputín con Corto Maltés. Que si bien se explora dentro del mismo cómic, sí se da a entender como que ha corrido harta agua bajo el puente. Bajo el puente. Pero esto es lo primero que se publicó de Corto Maltés. Claro, pero aún así se siente así. Ya, ok, ya, entiendo. Claro, el tema del dibujo, ahí ya no me gustó tanto. Así como en parte como que sí como encontrar ya, como está, ok, blanco y negro, sale más rápido. Pero igual ahí le pega un poco el tema de la época. Así como la caracterización como de los personajes, me encuentro que están bien, pero especialmente con el tema de los indígenas, de la gente de Polinesia, Melanesia, a veces no salían como tan favorecidos en el tema de los diseños, no tenían tanta identidad. Incluso Hoy, disculpa Jorge, pero pensé que siempre todas las ediciones eran a color. A lo mejor se publicó primero en blanco y negro. Yo siempre la leí. Se publicó originalmente en blanco y negro. Mi ignorancia. Dale, no. Oye, aprovechando el paréntesis que hizo Oscar, para darle un poco de contexto a Jorge de lo que dice, la novela está ambientada en 1913, en algún lugar por el Pacífico, entonces por ahí se entiende un poco lo que mencionaba con respecto a los personajes y al ambiente social. Eso, dale nomás. Claro, hasta, claro, de 1913 a 1915, igual tenemos parte de la guerra y hasta parte importante de la trama es el estallido de la Primera Guerra Mundial, es parte de la... Se está muriendo Jorge. Jorge, ¿te moriste? Murió. Jorge. Ya, ¿quién más? ¿Un cani? ¿Puedes tomarlo desde ahí? Sí, o sea, más o menos entiendo lo que estaba diciendo Jorge, que era... Y lo que dice Cayul también con el tema de que es un cómic como bien nostálgico, de partida aparte con una carta donde relatada, donde el que la escribe como que evoca otros tiempos, donde una época de piratas habla, es otra época a la que se supone que el que está relatando la historia, me imagino yo. Pero el tema de la Primera Guerra Mundial y todo el trasfondo histórico, yo creo que Hugo Pratt le saca harto provecho. A pesar de que mete elementos, ¿cómo se llama? No fantásticos, pero elementos de, por ejemplo, este rey pirata que hay, que es el jefe de todos los piratas, del gremio de los piratas.
Y eso es como ya un poquito más alejado de lo que es la trama histórica, po. Pero en ese sentido lo encuentro que el cómic tiene una ambientación buena, la historia es buena, pero también peca de como de redundancias. No sé si me explico, que hay varias veces pasan que los personajes, por ejemplo, dicen... A ver, el ejemplo más fácil de seguir es cuando en algún momento los personajes son acorralados por una tribu de papúes. Y hay un personaje que dice, ya, yo tengo un plan para escapar. Y dice exactamente lo que va a pasar. Él dice, mi plan es este, vamos a hacer esto, y vamos a escapar. Y las siguientes páginas son ver que pasa exactamente lo que él dice. Entonces se pierde un poco como la sorpresa, porque por lo general yo estoy acostumbrado que cuando alguien dice algo en una historia de ficción, dice, nuestro plan va a ser este, y en el camino el plan se tuerce, y ahí entran las sorpresas. Tenéis que entrar a, ¿cómo se llama?, a parchar tu propio plan. Acá no, porque acá los personajes dicen lo que piensan, hablan derechamente ¿cómo se llama?, lo que va a suceder, y muchas veces te van relatando lo que tú estás viendo en la viñeta. Entonces es un estilo antiguo de hacer historietas. Y que es algo que a mí no me gusta tanto, pero entiendo, dado el contexto de la web de los 60, de finales de los 60, así que a ese mismo momento en otras partes se están haciendo las cosas más insulsas. Entonces para mí es sopesable, ¿cachai? Ya puedo vivir con esto, puedo disfrutar a Hugo Pratt a pesar de que tiene estas como muletillas que tienden a alargar un poco más la historia. Lo que sí me gustaría acatar es que el cómic me hizo recordar harto al Capitán Garra. Me hizo harto, no sé por qué emparenta al Capitán Garra con Corto, guardando las proporciones también, pero me dio la impresión de que era como básicamente como las directrices eran las mismas, ¿sí? Un contexto histórico más o menos bélico, con un personaje que tiene que, ¿cómo se llama?, que sigue como sus propias líneas morales. Me gustó eso en ese sentido. Sí, un poco para el contexto, que Capitán Garra no es tan conocido. Bueno, Capitán Garra es un cómic chileno que alcanzó a sacar 2 tomos José Gay. Bueno, José Gay lamentablemente falleció y iba a hacer una trilogía. Y sí, él mismo creo que lo reconoce, o por lo menos cuando se comenta a Capitán Garra siempre se le relaciona directo a Corto Maltés. De hecho, algo tan simple como la onomatopeya para disparar, que casi siempre es BAM o PANK, el Corto Maltés y el Capitán Garra es crack. Algo muy sencillo, pero que ya te lo relaciona. Hay un poco del estilo de dibujo y la personalidad del personaje se nota una clara referencia. Así que bueno, muy recomendado Capitán Garra, a mí me gusta mucho, son 2 álbumes. También mucho del tema del contexto histórico de la guerra del Pacífico y la guerra de la Araucanía en el segundo. Así que eso, ya que mencionábamos a Capitán Garra. Perdón, te interrumpí, JP, sigue, por favor. No, si era eso, era un halago a Capitán Garra. Aprovecho dale. Aprovecho para presentar a Lale Ayala, que se acaba de meter a la sala. Espero que tenga configurado el micrófono. ¿Cómo está, Ayale? Bien, ¿me escucho bien ahora? Sí, impecable. Por favor, ilumínanos con tus ideas con respecto de la balada del Mar Salado. Hoy una cosa, quizás Toripe quería decir más, solo habló el Capitán Garra. Chucha, sorry. Sí, dale, No, por favor, y yo me lo terminé recién y como que todavía lo estaba digiriendo, así que prefiero responder a lo que digan, como amarillamente. A las acusaciones. Así que dale, por favor. El micrófono es tuyo. O sea, no sé si es que ya han conversado, perdón por demorarme un poco. Creo que un cómic súper grande, o sea, igual un cómic súper clásico. Igual siempre es difícil hablar de los clásicos, que de repente ha dicho tanto sobre ellos que uno empieza como a repetir las cosas, y por otro lado también cuando uno discrepa o siente que a lo mejor tiene ciertos fallos, también es difícil como justificarlo, porque
que eso, como que realmente son como casi clásicos intocables. Y me parece que, habiendo leído varias veces este cómic, es un cómic que... Es un cómic distinto, creo que da mucho para hablar. Es difícil, no sé por dónde lo estaban tomando ustedes, como que estaban diciendo antes que yo llegué. Mira, como para complementar un poco el contexto que necesitáis, partimos hablando sobre cómo se notó la lectura, cómo se observó el contexto del libro, sobre el año en que está. Claro, ahí mencionó Toribio que era desde 1913 al 1919, en el Pacífico, o sea, perdón, 19 no, del 12 al 15, 2000, Sí, o sea, sí. 1912 al 1915, algo por ahí. Entonces, claro, Uncanny, bueno, Fantasma, Jorge empezó a dar unas ideas, pero lamentablemente por problemas técnicos se fue disipando, pero Uncanny tomó la idea y empezó a acoplarlo a cómo él podía ver las similitudes con Capitán Garra. Ahí Felipe también habló sobre, para la gente que a lo mejor no está escuchando y no tiene idea sobre Capitán Garra o no lo ha leído, sobre de qué trata la historia, y claro, Uncanny empezó a decir qué paralelos podrían decirse que existen. Un mundo un poco más bélico, en una parte está la Primera Guerra Mundial, para Capitán Garra, si mal no me equivoco, es la Guerra del Pacífico. Entonces como que se empezó a ver el ambiente bélico en el que las dos historias se mueven. Iba por ahí más o menos la idea, o sea, igual se dieron más ideas más, pero eso es lo que te puedo resumir como para continuar con la conversación. Claro, es buena esa idea. Yo haría una salvedad, sí, que Garra está como en medio de la guerra. Estos personajes de la balada del mar salado están como en la periferia de la guerra. Es decir, realmente se pone a pensar lo que pasaba o no pasaba en Papúa Nueva Guinea entre un barco alemán y un barco inglés, en verdad no para nada la guerra. De hecho, también es cómic, en ese sentido también un poco trata de... para del autor, un poco también como que va ridiculizando un poco esta idea de la guerra mundial, de estos soldados que están obedeciendo propios códigos en medio de la nada, pues, en ese lugar casi olvidado de la tierra, del mapa, o sea, y estos personajes, a mí me recuerda un poco una película que a mí me encanta, que se llama Capitán de Mar y Guerra. El Russell Crowe. Claro, que también están en un barco francés que pelea con uno inglés en la Venezuela, creo que para la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. En el Pacífico, ¿No? no, esas son guerras No, napoleónicas. es más antiguo, es más atrás todavía. Son 200 años más. Son Son 200 guerras, años, pero son guerras es de las napoleónicas. colonias, sí. Guerras Sí, son las guerras napoleónicas. napoleónicas. Es la guerra napoleónica, pero también es como muy ridículo como estas dos naciones europeas se están enfrentando al otro lado del mundo y aún así estos personajes tienen como que seguir con esta guerra. Y esa salvedad que en el cómic de Capitán Garra el personaje está en medio. En cambio acá estamos como en la periferia de la guerra. Es que yo hacía el paralelo porque Capitán Garra no, básicamente él sigue sus propias directrices, pues sigue sus propias motivaciones para involucrarse con los personajes con quien lo hace. Corto Maltés básicamente también hace lo mismo. Él ¿cómo se llama? Él solamente quiere sacar, por darle un objetivo, quiere sacar provecho, ¿no? Capitán Garra también, porque quiere recuperar me parece que quería recuperar en el primero, en la guerra espacial, quería recuperar parte de su memoria. Si mal no recuerdo, se lo leí hace tiempo. Y entonces está el tema del conflicto atrás, pero que no, a ellos como que no los compete directamente. Que es que en el caso de Capitán de Mar y Guerra, el conflicto de ellos es el que motiva la trama en sí. Porque las órdenes de ellos en un principio es hacerse con el buque, con este buque misterioso, que es un buque francés, que el capitán es super pillo y es un juego de gato y ratón, entonces constantemente están ahí persiguiéndose. Ese era más que nada el tema con Capitán
Garra. Pero yo encuentro que en el cómic al final como que no le hace tanto el quite a las consecuencias de la guerra, porque hay ciertos personajes que terminan justamente por temas burocráticos de la guerra. Claro, es que por eso decía, es como una faceta muy absurda de la guerra, po. ¿Sí? Porque al final al capitán alemán, ¿no Alemán. es cierto?, que sufre la mayor consecuencia, en paso obedeciendo a su directriz, ¿no?, que está en guerra contra los ingleses. O sea, vais, sabotea el barco pudiendo haber estado escondido, pero tiene que continuar la guerra. La guerra, insisto, que está al otro lado del mundo, ¿cachai? De hecho, al final como que la discusión es si es que por qué acusaciones lo van a matar, ¿cachai? Y resulta que al final por un tema de burocracia igual lo acusan de piratería porque así eh, el, como el coronel inglés puede como que ascender a la escalafón militar, como la parte burocrática de la guerra, la más absurda, pues. O sea, la guerra de por sí es absurda, pero la guerra burocrática es aún más todavía. Claro, sí, Y lo peor de todo es que se lleva igual vida. sí. Bueno, ese personaje también lo dice en forma expresa. Por ejemplo, si no me mataban los Sí, ingleses por lo que estaba haciendo ahora, me iban a matar los alemanes por no haberlo hecho. sí, pues, lo dice. Él en ese sentido está atrapado por seguir órdenes, pues. Que, Sí, bueno, pues. la parte de la burocracia sí es cierta, pues. Es la típica de que los generales son los que quedan vivos al final, pues, no los soldados. Y es Claro. porque son los que dan las órdenes, pues. En este caso de este, ¿cómo se llama? Stigler, no. El Suter, algo así, Suter. Sluter, algo así. ¿Cómo se llama No, no sé cómo se pronuncia tampoco. ¿cómo se llama? El tipo parte a ayudar a los piratas porque él no es un pirata, pues, eso es lo más divertido del asunto. Se tiene que aliar con Pues, piratas Twitter. para sabotear lo, ¿cómo se llama? lo obligan a Claro, lo aliarse obligan con... a aliarse para que ayude a sabotear ¿cómo se llama? A los ingleses que son, asumo yo, porque puta, yo lamento no haber hecho lo que dijo Cayul que había que hacer, pues, que era pescar una enciclopedia y empezar a poner el mapa de Corto Maltés y el mapa de la Guinea de esa época para saber más o menos dónde estaba el mundo parado. Porque yo creo que eso igual es, a pesar de que yo no tengo mucha idea de esa época, se nota que está bien cuidado. Se nota que el tipo que ideó la trama geográficamente ubicó los personajes, los puso ¿cómo se llama? En un viaje. Ya tú vas a partir de acá, vas a pasar por acá, vas a llegar a Nueva Zelanda, la isla misteriosa está acá. Y se craneó todo eso como lo hacían los autores antiguamente, que eran bien metódicos en ese sentido. Y yo, a pesar de que soy un ignorante de la Primera Guerra Mundial, ya sentí que esta cuestión estaba bien cuidada. Es como lo que decía Walt Disney. Uno no puede ser ignorante en cierto tema, pero igual va a reconocer la calidad. No sé si me explico. Que además Pratt igual te seduce con otras cosas que son bastante irresistibles. Porque el escenario que pone de las islas Polinesia y de de lo que hoy conocemos como el continente oceánico, igual también más allá de su exactitud geográfica, también le pone como un velo de poesía y ciertamente también como de fantasía que es súper irresistible. Eh, que estos personajes son una especie como de mitos andantes. De hecho, hay súper claro, o sea, los nombres que tienen los personajes son súper cliché, porque así se llaman Pandora. Rasputin, Rasputin Rasputin en ruso. no puede ser más cliché, ¿cachai? El, El monje. el monje, ¿qué hizo el monje? Entonces, claro, está todo el realismo, ¿cachai? Geográfico, pero lo envuelve con algo que es súper seductor a la hora de contar una historia. Y que cuando uno lo va leyendo con calma, porque creo que hay un tema que hay que hablar con el corto, que es la forma en que se debe leer Corto Maltés. Bueno, pero eso lo vamos a hablar más adelante.
que igual es súper irresistible, o sea, los personajes te encantan porque están como en este limbo entre que es muy real y por otro lado, en realidad todo es súper irreal, ¿cachai? O sea, hay una trama familiar que es súper tirada a las mechas, se pone a pensar. Pero está cómo se va encajando esto muy real con lo muy fantástico y que resulta en algo súper seductor, pues, te puede seducir, ya sea porque te gusta la exactitud geográfica, también te puedes seducir porque te gusta esta especie de realismo mágico, no sé cómo llamarlo. También Dale. iba a comentar un poco lo que había dicho, creo Fantasma, sí, pues Fantasma lo mencionó, de que también una cosa que seduce es esta como construcción de personaje, como de que hay historias, uno está llegando a la mitad de muchas historias que tiene, por ejemplo, Corto y Rasputín, y tiene estos diálogos que van a entender así como mucha agua bajo el puente. El mismo Rasputín dice unas frases son tan chistosas como dice así como, ¿por qué no tengo amigos? Pues tú puedes Sí, ser me, amigo me, mío. me dio mucha risa. Y como que se da una Da vuelta mucha pena súper también. ridícula también, pues y después quiere matar a Corto, no sé, pues quiere matar, no sé, es un personaje muy divertido y me llama mucho la atención lo bien que está hecho, como de buena a primera la relación, porque uno también dice, ya, ¿y por qué? No sé, mismo Corto, le salva el pellejo al final. Eh, Varias veces le salva el pellejo para no hacer mayores problemas también. Y es bien interesante como ese juego. El mismo Corto Maltés también me llama la atención de repente que me pilla con salidas así como ingeniosas, porque, o sea, está hecho para que sea un personaje así como, oh, el loco sale con buenas salidas. Y Han Solo. la- claro, y como que es divertido porque yo leí el cómic antes y me sorprendía de nuevo con frases que así como, oh, creo que una cuando le ofrecían plata como para que se quedara callado cerca al final. Y él dice, oh, qué curioso, así como cómo ha afectado la inflación, la guerra, así como que ya no son 30 denarios suficientes, como Sí, es una muy buena respuesta. O sea, Un paréntesis que justo había leído la misma frase en otro, me vi ayer en hace una vez Hollywood. y no, en el oeste. Ah, ya. Y también decía la misma, que uno le decía, por la recompensa por este hombre era $5,000, ¿no? Y dice que esos son solo 4,970 más que jugar, no sé. Era la misma idea, que lo traicionaba básicamente. Claro, Pero son salidas simpáticas, como o cuando la Pandora como que se lo empieza a jotear y como para trampa y él como que al tiro dice, oh, ¿qué hacemos? Y todo como este loco cacha, así, es un viejo pillo, pero Luego se también, las trae. claro, yo siento que como que guatea de repente, yo creo por la misma estructura episódica de la publicación original, no sé, pues como Corto muere como 3 veces sí. y sobrevive fuera de pantalla. claro, Como un balazo, se lo tiran de un precipicio, como que ya cuando lo tira del precipicio es tan chistoso porque la viñeta es súper flight, la viñeta como súper chiquitita, así como, ay, como que se cae. Sí, bueno, no, me llamó mucho la atención eso, que los tres que casi lo matan son como sus amigos, los dos chicos, pero bueno, la niña le dispara a quemarropa, el otro le dispara, lo tira del auto y el otro, el monje, lo tira del precipicio. Y después está como súper amigo de los tres, ahí no, ni un resentimiento, pero igual me chocó un poco lo Sí, relajado Claro, y del eso es lo personaje. irreal también, pues eso es parte de lo que, irreal que menciona el Ale. sí, pues es que, Esas 3 veces, como la del precipicio es como la que más que sale de la nada. Como que Sí. están hablando y de repente precipicio. no, pero en una lo tiran al precipicio, se cae el auto y el loco se tira un piquero, o sea, Sí, Se sale del auto en el sale del aire. auto y Rola su redirige su cuerpo. caída, ¿cachai? Sí. Hace piruetas para reducir el impacto. Sí. Oigan, chiquillos, De hecho, en esa misma caída, salva a Pandora, lo ataca un pulpo, sí. que seguidamente lo ataca un tiburón, lo atacan como tres, o sea, es como Y un lo embarazo, ataca barranco, pulpo y tiburón, una cosa así. lo ataca una almeja gigante. Una almeja ¿Verdad gigante. que una almeja gigante? Lo atacan, sí, es notable. Y sobrevive a todo. faltó la mantarraya. Sí, ¿sabéis lo que me llamó la atención? Es que cuando yo partí leyendo el cómic y se tiran como unas pesadeces entre el alemán y Corto Maltés, pues dije, hasta el conflicto final, pues. Y esa weá nunca pasa en el cómic.
los buenos se terminan con un respeto solemne al final los dos, que nada que ver con lo que uno se espera. Po. Los conflictos físicos vienen justamente, como decían, de los más cercanos al weón. Eso es una weá muy chistosa. Que ahí hay algo muy divertido, como lo que dice en Kanye, es que en Maltés dice varias veces que él tiene mucha suerte. De hecho, él dice que se hizo su suerte, ¿no? Se rasgó la mano. Lo lee, el loco le pasan puras cosas malas constantemente. O sea, el loco parte crucificado en el medio del océano. Y porque los amotinaron. Entonces, es divertido como él siempre dice que tiene mucha suerte. Le disparan, se cae, lo matan 10 veces en el cómic. Entonces está como esta realidad de que el tipo va a sobrevivir a todo. Y eso es bacán, porque el esquema del héroe, como decía, es como, qué sé yo, hasta el héroe más clásico de Batman y Spider-Man, que en verdad nunca van a morir, da lo mismo, si lo tienen atrapado, entrenado bajo tiburones, algo va a pasar, ¿cachai? Y viven siempre. Como Ulises, así. Claro. Claro, Claro. sí, de hecho hacen el paralelo con Gastón. Sí, ¿Verdad? Sí, pues si no. Sí, en eso Pratt es súper, igual no nos quieren engañar, en eso Pratt es súper sincero con todo esto irreal, le pone nombres míticos a los personajes, hace la referencia y está bueno porque nunca dice, yo nunca me siento engañado por lo que está diciendo Pratt, o sea, súper sincero, hasta sus cosas tirar las mechas, como que lo atrae una almeja gigante, siempre es todo súper sincero. Dale. Oye, calmado, un paréntesis. Nelson Valladares en el chat de la transmisión dice: se agradece que tomen un cómic como Corto Maltés en estos tiempos, material súper olvidado para lectores jóvenes. Tengo los cofres en la tienda hace más de 3 años y nunca me han preguntado por ellos. Y puta, en ese sentido tiene razón, pues muchas veces este tipo de lecturas pasan, sí, pero por muy debajo del radar de los lectores actuales. De hecho, yo voy a confesar que no había leído ningún Corto Maltés hasta el que me dieron la tarea acá en el club de lectura. Sí, la verdad es que yo tenía mucho, bueno, no había dado mis primeras impresiones más que las ramas que de repente no me ido. Así que voy a aprovechar eso. La verdad es que yo he escuchado mucho de Corto Maltés y de Hugo Pratt y no he tenido la oportunidad de leer nada. De hecho, justo para el estallido social la había quedado a comprar a un tipo en unos tomitos baratos argentinos como estos coleccionables, como igual a los de la tercera que sacaron acá, sí, Del Clarín. pero esos del Clarín, como que tenían un montón de Hugo Pratt, Son baratos. Claro, entonces salía a comprar hartos de eso y pasó el estallido, no teníamos metro, no tenía fiar, nunca me junté, bueno, esa era la vez que casi lo leí, pero no, yo tenía mucho mito en esto, entonces tenía con mucha expectativa, la verdad, y bueno, es malo venir con tanta expectativa, en verdad, porque también me costó agarrarle un poco. Me costó al principio, se me hizo un poco pesado. Claro, yo creí que iba a ser más dinámico con el tema de la narrativa o la aventura, porque yo había escuchado mucho de eso. Y se me hizo mucho como bueno, probablemente no son tan buenas porque por algo este trascendió y los otros no, pero como estas historias que eran menos de niños que estaban en la revista Mampatos, como que habían hartas historias metidas como de aventuras, pero no tan de niños. O sea, igual eran por un niño, si yo las leía de niño, pero eran como menos inocentes que Mampato, por así decirlo. Entonces se me hizo mucho ese espíritu, porque claro, probablemente de niño lo hubiera agarrado y ahora la leería con otro ojo, ¿no? De nostalgia. Pero eso, al principio también me costó mucho ver qué quería cada personaje, sobre todo el mismo Corto Maltés, que al principio, claro, lo agarran y ve que matan a una tripulación entera y se revela y después, bueno, ya trabajamos juntos, nos conviene a los dos, pero como que duró un ratito la rabia y también como que claro, lo tratan de matar y después, bueno, ya será, ¿no? Claro, me costó un poco entender qué quería cada personaje, también como el mismo Rasputín, que también varias veces decía debería matarte, pero me eres útil. Y después de un ataque de rabia mata a uno no al cráneo. El monje la trata de disparar, pero era un muñeco. Como que también, como que no sabía explicar bien los personajes. Creo que un poco caótico todo al principio hasta que llegan a esta isla. Creo que ahí se ordena un poco
el relato se ve mucho más claro hacia dónde va y lo que quiere cada personaje, se entiende más los aliados y un poco los temas. Creo que de ahí me agarró más también. Creo que al principio, no sé si el mismo Pratt sabía hacia dónde quería ir la historia y avanzando. Bueno, igual deja los temas futuros, como el monje que se menciona y esta figura que no aparece como hasta bien pasada la mitad, pero desde el principio está dando vuelta el monje. O sea, tenía esta idea, pero bueno, ya me estoy perdiendo yo también. Eso no, la verdad es que, claro, venía tal vez con la idea de otra cosa, de algo mucho más aventura, más de narrativa, más que de tanto diálogo. Pero y claro, yo creí que era más antiguo, yo creí que era base de otras cosas, y no, porque era en los 60, al mismo tiempo que yo leía estas otras historias de Mampato. Y nada, yo creo que debería leer otras historias más famosas para ver por qué está tan marcado este personaje un poco en la cultura del cómic. Yo no creo que pase desapercibido, yo creo que mucha gente sabe como que está metido en el tema cómic de Hugo Pratt y de Corto Maltese, no creo que pase tan desapercibido, pero bueno, aquí mismo yo no lo había leído nunca, pero sabía Entonces, un poco del mito. entonces tú ¿Ya? dices que quizás saben de él, pero no se animan a... Claro, y tal vez falta un poco promoción, ¿no? De hecho, el mismo Oscar dijo que no teníamos ningún artículo de Corto Maltese en el sitio. Claro, se nota que la gente sabe de él, pero no se mete, no lo busca tal vez. Así que, claro, estamos metidos tal vez en otros países, tal vez, no sé, en Europa o en Argentina. Puede ser que esté más arraigado, pero claro, aquí tal vez no está tan compenetrado con nosotros. Pero No, yo creo que sí, la mayoría sabe que existen. No creo que dicen, ¿y este Corto Maltese de dónde salió? Yo creo que a todos les suena un poco. Pero Oye, sí, no, Toribio, ¿lo leíste hoy día? sí, hoy día solamente. De un paraguaso. ¿Qué? Yo ¿Sabes qué? creí que era más Yo corto. tengo, yo tengo algo que decir. Yo este cómic lo he leído varias veces. La primera vez que lo leí, yo empecé, a ver, pero es que aquí voy a decir algo. Yo empecé a leer cómics de grande, no leí cómics de chico. O sea, yo tengo como una nostalgia, y te leí historieta cuando tenía 10 años. Empecé a leer cómics ya grandes después del colegio. Y, y empecé a leer por varias razones, pero estos fueron los primeros cómics que yo leí, me acuerdo, cuando estaba buscando cómics, porque uno pone como en Google cómics famosos y aparecen estos, ¿cachai? Yo recuerdo que este lo leí en la Biblioteca de Santiago y nunca me olvidé que me quedé dormido leyéndolo. Y de hecho le agarré manía, o sea, en verdad lo encontré súper fome. Ahora que lo volví a leer como por cuarta vez para esto en la semana, lo encontré súper bueno. Que yo creo que hay un tema de que es un muy mal cómic para leerlo apurado. Que la historia en verdad no se entiende, porque como dicen, los personajes cambian mucho, porque la historia transcurre en dos años. O sea, hay muchas elipsis de tiempo en la historieta, no están tan marcadas en el mismo relato, o sea, no te dicen como 6 meses después, porque uno tiene que ir deduciendo dónde están las elipsis, dónde están esos tiempos largos que te hacen entender de por qué se perdonan los personajes y las situaciones que están. Creo que como consejo, creo que como experiencia, mejor dicho, es como un muy mal cómic para leerlo de un paraguaso, que es un cómic que no solamente es lento, pero también las cosas que pasan, se suponen en un transcurso de tiempo muy largo y ahí tal vez no, el cómic no es muy, por su formato original, no es muy amable en ir contándote dónde están esos espacios de tiempo, esas elipses narrativas que suceden en el cómic. Interesante lo Pero, que dice Lale en ese sentido. claro, viendo mi experiencia, creo que tiene toda la razón. Yo creo que también hay y por cómo se publicó episódicamente, claro, no fue pensado que alguien lo leyera todo de una. claro. Órale, güey. Yo, volviendo al tema de que por qué no es tan conocido, yo creo que igual para la gente que se está metiendo de repente en este mundillo, yo creo que igual debe intimidar, porque por ejemplo, puta,
En el caso de los superhéroes, uno ya como que ya les tiene tomado el ritmo, aparte son hiper populares y una persona que se interese, no sé, por Spider-Man, ya tiene la base de Spider-Man porque, no sé, ha visto a Tobey Maguire o el que esté ahora y ya se puede meter en un cómic fácilmente en una web de 24 páginas que las leí en 10 minutos. Pero cuando la gente se mete en Corto Maltés, de partida ve la cantidad de tomos que son y la cantidad de páginas que tiene cada uno y que es una historia y a la gente como que ya se lo empieza a pensar. Me da la impresión a mí eso. Y yo creo que lo que dice Lali igual es cierto, que de repente el cómic no hay que como que devorárselo así, porque dada la naturaleza del mismo, donde los personajes viajan en barco y esa puta, esa weá era, ¿cómo se llama? Antes era para viajar de Inglaterra a Estados Unidos eran como 3 años, pues. Sí, pues, es que esa era la distancia, pues esa era la velocidad. No había forma de llegar de otra manera a los lugares, entonces era como, ya, oye, sé que voy y vuelvo. 4 meses después, ya llegué, ¿cómo te fue? ¿Cachai? Es eso, no hay otra realidad. Y yo creo que el Prather le deja más esa, ¿cómo se llama? Esa deducción al lector, porque seguramente, puta, como era esta weá fue publicada a fines de los 60, el viajar en avión en esa época era como, puta, no sé, por un lujo, era una weá totalmente alejada al resto de las personas, entonces la gente como que sopesaba más que estos personajes están viajando en barcos, van a demorar su par de meses en el mar. Yo creo que el único que donde se nota que hay una elipsis grande es cuando se va el alemán y vuelve. Y el personaje está completamente distinto. Y obviamente también por lo que le ha tocado vivir en ese viaje. Que tampoco te lo muestra, Hugo Pratt, simplemente te dice, ¿sabes qué? Nos dedicamos a saltar, ¿cómo se llama? A hacer de piratas prácticamente en un submarino. Y el viejo llega todo demacrado, pelo largo, siendo que al principio te lo presentan como típico presentan a los alemanes en las películas de guerra, pelo cortito, bien peinado. Y acá llega todo demacrado, así, y ahí tú decís, este weón o estuvo harto tiempo o fuera o las vio rígidas durante todo su viaje. Y Es ahí que, dale. que si uno lo lee nuevamente, uno se da cuenta que es impresionante lo poco que cuenta Pratt de la historia. O sea, hay millones de cosas que nunca nos cuentan, que nunca vemos. Y solo uno lo intuye nomás, ¿cachai? O sea, de hecho, es la misma historia de los personajes, lo decían de Oscar, en verdad no sabemos nada, ni no, más adelante se devela más la historia de Corto Maltés, pero en este puro tomo que nos convoca hoy día, en verdad no sabemos nada de nadie, y ni siquiera la guerra se toca tanto, ¿cachai? O sea, igual hay una genialidad ahí de Pratt de contar tanto, tan poco. Puta, yo creo que la mayor genialidad que tiene es cómo presenta el personaje. No hay mejor introducción que esa weá de verlo amarrado flotando en el mar. Dije, este weón no puede ser así. Es como, hola, soy Corto Maltés. Te preguntarás por cómo he llegado aquí. Claro. De hecho, y luego lo cuenta como un lío de falta, en claro, verdad. Es una weá tan típica, tan cliché, pero no, sí fue un lío de falta. Y tú ya te imagináis el personaje completo, ¿cachai? ¿Sabes lo que me recuerda igual al Corto Maltés? Que es como Lancelot en el mito artúrico. Es como yo estaba pensando en Han Solo, pero dale. Es lo mismo. Es lo mismo. Star Wars Han Solo es Lancelot, el que se queda con la princesa y todo. El Corto Maltés igual, un personaje que en sí no es el protagonista del viaje del héroe, pero está ahí porque es el más pillo, es el más, ¿cómo se llama? Tiene la práctica, es, ¿cómo se llama? Es Corto Maltés, el más canchero de los cancheros. Y tampoco es héroe. Y claro, y no es héroe, él sigue sus propias directrices nomás, pues sigue su propia brújula moral. Y de hecho, la pelea final con el almirante inglés le pega un golpe abajo. Le pega los cocos y así, en el clímax, como en la pelea de más honor, el loco ocupa directamente un golpe bajo. Una treta sucia. Sí.
Entonces, A mí me como... gusta, sí. Sorry, dale nomás. No, dale, dale. Es que me gusta mucho como el ritmo final de la última, del último, como el cierre de la historia, porque desde que llegan como los militares ahí a la escondida, porque con todas las explosiones, caníbales, peleas, muertes varias, cuando llegamos a lo que debería ser como el final, en vez de Hugo Pratt, en vez de como levantarnos la expectativa como con la batalla más grande o la pelea más grande, literalmente dice una pelea aquí le va a afectar a la familia, va a afectar a los niños, no tiene sentido pelear. Y arranquemos, la gente se arranca, el monje se arranca, no tenemos ni idea para dónde, ¿cachai? Hay como negocios políticos entre medio, incluso como que hay muchas como viñetas de pasear por la isla, que la encuentro muy bacanas, como cuando habla con el alemán de vuelta, como que están paseando por la playa, Sí, básicamente. y es prisionero, pero no está engrillado. No. Claro, entonces hay Es que mucho, no me tiene dónde gusta escaparse mucho igual, ese, po. claro, me gusta mucho ese cambio de ritmo, porque es como, vamos a cerrar los cabos sueltos, pero como de forma casi burocrática. Claro, Y ahí es sí, como que siento donde uno efectivamente puede ir conociendo mejor a los personajes, ¿cachai? Ahí es cuando va entendiendo ya quién está metido aquí, quién está atrapado acá, cuáles son las emociones que están detrás de eso. Ya sin el tema así como de aventura por la aventura, como el de arrancar, de salir, ¿no? Es como si estamos aquí todos conversando qué cosas van a salir. ¿Sabéis que igual me cae la teja ahora? Es que corto maltés y en alemán son personajes paralelos, po. Son sí, no po. paralelos, son como los reversos Espejo. opuestos de la moneda, claro, son como un espejo. Porque el Su alemán espejo, sí. es completamente by the book, po, es por las reglas, ¿cachai? De hecho, el weón hace todas esas cosas desdeñables, las hace simplemente porque su código militar le dice que tiene que obedecer órdenes, po. En cambio, Corto Maltés, lo mismo que decían ustedes, puta, sí, no, ¿sabéis qué? Acabáis de matar a toda mi tripulación, pero ya sigamos nomás, ¿no? Como que no tiene no tiene la brújula moral tan marcada como el alemán, po, y las Los ponen en consecuencias, una viñeta, de hecho, los ponen en una viñeta de frente a frente cuando están hablando con Pandora. justamente, Como que el corto como que le dice, como estamos viejos para esto, así como una frase así, no me acuerdo qué le sí, dice. porque estamos demasiado viejos para andar cortejando niñitas de 15 o de 16. Y al final, puta, Hugo Pratt le da la razón a uno más que a otro, porque al final Corto Maltés es el que se queda, por así decirlo, vivo y el otro fallece, perece en su propio camino de seguir esas reglas, ¿sí? Por eso el personaje también funciona siendo tan pillo, porque él funciona bajo sus propias reglas y puta, si en un momento te conviene estar con él, te conviene, y en otro momento quizá no te conviene tanto y te va a dejar tirado, ¿no? Corto Maltés en todo caso me da la impresión que no es como de dejar tirado las amistades, porque puta, salvó a Rasputin, que es lejos el personaje más despreciable de todo el libro, pues. Es como bien... De hecho, la presentación de Rasputin es básicamente pegándole a una niña. El cual le pega un cachetón y le deja morado el O sea, ojo. primero le toca el poto a la niña. Claro, de partida. O sea, es de partida. Se la quiere violar todo el libro. Es cochinote. Sí, pues cochinote full, pues. Y de hecho, la mina, cuando conoce a Corto Maltés, a Pandora le dice, oye, tu amigo me ha dejado el ojo morado. No, mi amigo dice. Y como que le tira la típica frase, ¿seremos amigos o no seremos amigos? ¿Somos o no somos? El Porque Rasputin, él quería tener amigos. Oye, si me permiten, calma, si me permiten, una hueá entre paréntesis. Yo aproveché de ver la película de Corto Maltés. Y la única, y es prácticamente lo mismo, pero la única, la única diferencia es en el final, en el diálogo final. Cuando el cabro, el hermano de Pandora, y bueno, los dos se despiden de Corto Maltés y este le dice, oiga, yo vivo en tal parte, aprovechen de visitarnos tú y tus amigos, le dice. Y ahí termina el libro con una voz de North relatando el resto. En la película termina igual. Solo que la última frase la dice Rasputin, dice, oye, este cabro de mierda, ¿te das cuenta de lo que ha dicho? ¿Y qué le dice? Le pregunta Cortázar, ¿qué te ha hecho? Dijo, a mí no me invitó a la casa, dice.
Y yo solo quería que me invitaran. Y ahí termina, y ahí termina la Qué buen historia. cambio. Así bueno, está bueno, así sí. termina, yo, ahora que puta repasando el cómic le encuentro la gracia al remate, po. Muy bueno el remate. Me cagaste la película, pero. No, si la película es lo mismo, es casi igual. De hecho, Nada, perdón. yo creo que comparando, yo creo que la película gana en ciertas cosas porque aprovecha más su lenguaje cinematográfico. Yo hablaba del tema de, por ejemplo, del ejemplo de que cuando están con los papúes y el cráneo dice, ya, para escapar vamos a hacer esto, esto, esto. En la película siempre, en vez de relatarte el plan, el cráneo dice, yo tengo un plan. Y en la siguiente escena están ejecutando el plan. Entonces uno va aprendiendo sobre la marcha lo que es el plan de cráneo. Ah, claro. No lo ves, entre comillas, yo le pongo ver, pero en realidad es leer dos veces el plan. Porque una vez que te lo explica y después te lo ejecutan. Acá no, sencillamente lo ejecutan y se queda por sentado que cráneo es el plan de cráneo. Así tiene varios detallitos en la película, pero es exactamente lo mismo. Hay otro detalle en que cuando Rasputin mata a Cráneo, Rasputin dice: pudimos haber sido buenos amigos. Le dice a Cráneo. No, el rollo de la amistad es muy heavy en esta cuestión, po, Sí. porque me da la impresión Pobre Rasputin. Es que igual me imagino eso mismo que decían, de andar en barco por meses. Pucha, te Que nadie podías sea tu armar con amigo. alguien, pero lo conocí mejor que a nadie, po, ¿cachai? Sí, Sabí qué tontera va a ser, ¿cachai? Y Es eso que, te da cariño, ¿verdad? Uno se es que ahí, encariña con Rasputín y eso es lo chistoso, te sí, encariñas con el personaje. Oscar, ¿sabéis qué? Hay una clave muy importante. Y por eso yo reafirmo que no es un buen libro para leerse en una hora, porque que como el libro termina con eso muy melancólico al final del libro, muchas despedidas, muchos nos vemos, ¿cachai? Es difícil llegar a sentir esa melancolía o llegar a sentir ese cariño por los personajes que conociste hace una hora atrás, ¿cachai? Creo que es un buen libro para leérselo de a poco, leérselo en la semana. Yo lo iba leyendo de a poco. Bueno, ya lo conocía. Y en verdad mejora mucho más, ¿cachai? Porque cuando termina el libro, en verdad decís, oh, terminó un viaje de 3 años. Las despedidas son tristes, ¿cachai? Las decisiones son difíciles. Y yo creo que eso solo se alcanza si es que leíste esta historia con la calma y dedicación que se merece. Si no, es muy difícil Bueno, ya lo hice mal, lograr. perdón. No, no, es que Está bien. o sea, alguien Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. perfectamente alguien me puede contradecir, me puede decir, oye, yo he visto películas de 2 horas donde sí siento eso, ¿cachai? Donde sí siento que conozco a los personajes toda la vida, ¿verdad? Pero como el formato de esta historieta igual en su momento fue serializado, tiene esos problemas, porque no, las viñetas a veces quedan un poco apretadas, tiene ciertos problemas de formato, solamente son perdonables, creo yo, si es que uno les da tiempo, si no, no es muy difícil realmente querer el libro, y es lo que en realidad está bien, no tenemos por qué todos querer los libros, pero creo que se quiere mucho más si se lee con poco. Oye, yo solo quería destacar el hecho de dos puntos que hablaron ustedes dos, el Ale y el Oscar, en la parte del combo el golpe bajo. Porque después del golpe bajo le dice, usted no pelea legalmente, Corto Maltés, y él le responde, no, pero ¿quién está en el suelo? Entonces quería rescatar eso, que era como la conjunción entre los dos puntos, entre Oscar y Ale. Loco Corto Maltés es un personaje que nunca se queda callado y siempre tiene la frase completamente acertada. En un momento están discutiendo con el monje y le dice, yo soy el monje, tengo que morir acá en la isla, ¿cómo voy a vivir? Bueno, entonces muérete solo, le dice una weá de tan mordaz que le dice que haga ante la lógica de este weón no puedo competir y el weón se va. Si una weá De hecho, el tan- monje como que ahí demuestra que tampoco lo tiene claro. Dice como huir para morir, no sé. Y después como que dice la misma frase, pero da vuelta y después dice como, ay, corto, tú entiendes el absurdo de toda esta cosa. Muérete a media y huye a media, le dice. Sí, Claro. Claro. Se supone que el mundo de Corto, o sea, Corto decide ser pirata, yo lo entiendo así en esta novela, que entiende que las reglas del mundo son absurdas, ¿cachai? Y la guerra lo que hace es poner más en evidencia lo absurdo, que son las reglas del mundo. Y por eso Corto un poco vive como esas reglas, ¿cachai? Porque entiende el sinsentido de lo que consideramos como civilización, ¿cachai? Como estos códigos
códigos militares a Corto lo encuentra un absurdo. Yo siento que el alemán se da cuenta de eso muy tarde. Sí. Y cuando se da cuenta de eso, elige morir. Porque que Corto le dicen una, dice, ¿sabes? A ver, esas mujeres que están ahí, anda y disfrútalo. Te diste cuenta que toda tu vida, tu código de militar son absurdos, ríete ahora de esos códigos, ¿cachai? Y bueno, el alemán prefiere tomar la otra ruta, prefiere morir, porque probablemente perdió sentido su existencia, ¿cachai? Y O quizás hay que entender, los códigos de él es la única salida que tenía dentro de los códigos de... pues, de hecho, igual al final, aunque se enoja porque sí o sí él iba a morir, da lo mismo que siento Tomar, él iba a morir, igual le pide a los prisioneros alemanes su chaqueta, igual morir como soldado. Sí. Morir Y lo- él se da cuenta del absurdo de sus códigos, pero decide morir en esos códigos. Así Corto, que prefiere vivir, como dice, como esa viñeta que decía Joaquín, prefiere dar el golpe abajo y después decir, y no sigue los códigos, pero sé ¿Quién que es el quedó que vivo. perdió la...? Claro. hace la pega igual. ¿Quién es el que tiene el terreno más alto? Ah, Star Wars, ajá, ¿no? La diferencia con Rasputín, porque Rasputín también es una persona que no tiene código. La diferencia de Corto Maltés es que aunque él no tiene los códigos de la civilización occidental, digamos, militarizada de esa época, no pierde su humanidad, ¿cachai? Igual entiende que existe la bondad. En cambio, Rasputín, no. Putin le da la espalda a los códigos de militar, a los códigos de la civilización. Además, él pierde la humanidad, ¿cachai? Y por eso le da lo mismo matar y amenaza con matar a todo el mundo, hasta a su mejor amigo. Es como el alemán y Rasputín son como un espejo de Corto. Corto es como una especie de al medio. Él tiene su código, son códigos de bondad, ¿cachai? Pero tampoco son los códigos de la civilización. Claro, también concuerdo en eso, que el personaje de Corto Maltés como que no es que sea malo, es que sencillamente, como dices tú, los códigos de él prefiere ocuparlos para su beneficio, pero no así nunca, en ese camino de beneficiarse, nunca pasa a llevar al resto. Prefiere, puta, yo creo que ve, puta, la conversación que da con el alemán al final es porque el bueno entiende que el alemán ya está atrapado en esas reglas que siguió en la guerra y ya no le queda otra, ya faltó que le dijera escapa nomás, porque no creo que no le dijo, porque seguramente no iba a poder hacerlo, po. Y el alemán, puta, a mi entender, él ya aceptó esos códigos y sabe que, puta, ya de momento en que el weón se tiró al mar a tratar a pitearse una nave inglés, y solo, es porque ya el weón ya, para él la guerra ya estalló ya. No importa que no haya visto dispararse ni un cañón delante de él, pero ya para él la guerra, ¿cómo se llama? Sus superiores le dijeron que la guerra ya estalló ya. Y De hecho, Corto lo iba a salvar. Po. Si el alemán prácticamente elige morirse, po. Si él pudo haberse escapado con Corto. Pero él, tras bambalinas, nuevamente ahí Pratt no nos cuenta nada. Él se escapa de donde estaba herido, porque el monje le dispara al alemán. Corto lo iba a salvar. Po. Y después sabemos que él va y sabotea el barco, ¿cachai? Porque él está en guerra. Sí, pues él está en otra realidad donde los buenos están en guerra. Y ¿cómo se llama? Y al otro lado, en el otro lado de la brújula está Rasputín, que Rasputín, puta, solamente él tiene su camino determinado, que es mi beneficio propio. De hecho, el weón en algún momento dice que quiere quedarse con la isla, po. Él quiere ser, él respira se quiere ser coronar rey. Sí, pues, Una. y después lo muestran que está vestido como... Con Sí, todos los po. gorros, sí. Es que, Oye, así que mira, para terminar la idea de a lo- Uncanny, para dejar terminar la idea, podríamos decir que Rasputín está en guerra con todos, ¿cachai? Claro. Corto no está en guerra con nadie, el alemán está en guerra con los ingleses y Rasputín está en guerra con todos. Claro, él no tiene bando, sí, solamente es él. Que son todos contra él, po. Claro. Su mundo es muy fácil. Si el mundo es Rasputín, igual es súper sencillo. O eres su amigo o no. Claro. Y nadie lo es, entonces está en guerra con todos.
un aspecto que me gustaría complementar a lo que está diciendo el Ale. Como el Ale ahora como tiró súper conciso, más o menos cuáles eran los enfoques de los conflictos. Y ahí siento que quizá el gran problema que tuvo el cómic es que tiene una oportunidad un poco desperdiciada, incluso cuando lo llega a tocar. La historia es un tanto eurocentrista, incluso cuando está en un contexto externo. Por eso, como lo mencioné al principio, y no sé si se escuchó, por eso a mí no me gustó lo que se hizo con el personaje de Cráneo, que lo sacaron de la historia casi como chiste. Porque estaba planteando un tema que era como bien importante, estaba planteando una tangente. Porque todos estos problemas que eran entre europeos, Cráneo daba una perspectiva distinta de cuál era la voz del hombre local, cuál es el escenario como para quizás no para esa misma historia, pero entendiendo que Corto Maltés era una historia que iba a seguir más adelante, de ver cómo iba a ser el escenario para más adelante. Y ahí también siento como que en eso como la historia como que fracasa un poco, de como que se centra demasiado en los personajes europeos, y a pesar de que sí se da cuenta de los problemas de la que presencia ahí, el cómic es súper anticolonialista y se nota y lo expresa, pero no se hace mucho con eso, como que hace el salón a la bandera y luego sigue hablando de los problemas de los europeos. Sí, es Te verdad. entiendo, yo siento que a lo mejor Cráneo refleja como una elección distinta a la del otro chiquillo que se llama Tarao, creo que era que se llama. Ya Sí, ese el el Mauri. tarao. Claro, que El el Mauri. cabro como que siento que juega, si en este juego de los piratas y todo ese tipo de cosas se trata como de quién juega mejor la fortuna, ¿cachai? Quién juega mejor con el azar. Cráneo, claro, pues está en problemas porque está muy cerca del monje, muy que un loco inestable, muy cerca de Rasputín, que también es un loco inestable. En cambio, como que quizás Tarao elegía mejor su amistad, de alguna forma, elegía mejor su estrategia. Probablemente porque también, se te lo dibujan distinto. El cabro tuvo una formación también occidental. Entonces, pues, permitía entender ya qué podía sacar de provecho de eso al momento de tener que enfrentarse con el colonialismo, po. Creo que al final dice algo así como, bueno, antes llegaban esta gente y ya sacamos provecho de eso, y ahora va a llegar esta otra gente y vamos a sacar provecho de eso otro. Así que como que siento que a lo mejor te entiendo el puntito que plantea ahí Jorge Claro, claro, siento como que muestra que como que los ponen como dos ejemplos también parecido a lo que hace con Corto y el compadre alemán, po, con Pero resultados distintos. yo creo ahí, Jorge, que lo que pasa en la historia es que lo que hace el hombre blanco es traer la muerte. O sea, el hombre blanco está insisto, la guerra es súper tonta, una guerra entre alemanes e ingleses en Papua Nueva Guinea, ¿cachai? O sea, de partida el hombre blanco trajo la guerra y yo creo que Cráneo es una víctima eso, po, ¿cachai? O sea, del hombre blanco, es una víctima de esta civilización que pretende ser muy civilizada, pero que en realidad arrasa donde llega, arrasa y hay guerra. Igual el tema, los ideales de Cráneo no mueren, porque después dice el que se queda, no me acuerdo el nombre súper extraño, el que se queda como gobernador, el que es coronado rey, te dice, pues los ideales, el Cráneo tenía razón y nos organizamos y ahora nosotros vamos a vivir en la isla, ¿cachai? Creo que no está tan desperdiciado porque eso vive, pero creo que lo que dice el cómic es que el hombre blanco trae muerte, ¿cachai? Y el Cráneo, como dice Oscar, estaba muy cerca de los poderes y es pasado por encima. Se topa con Rasputín, que él, probablemente lo peor del hombre blanco, un tipo que está en guerra con todo y nada, pues se topó con él. Chaotic God, ese Rasputin. El hombre no tiene, ¿cómo se llama? Chaotic God. No tiene, no sabéis cómo va a reaccionar. Pero yo creo que si él, puta, a mí sabéis dónde me hizo más mella ese asunto del colonialismo es cuando al principio del cómic caen con los papúes. Y la weá me recordó tanto a los cómics de vaqueros versus, ¿cómo se llama? Versus los indios. Porque los papúes no están ni caracterizados, pues. Son, ¿cómo se llama? Es una tribu, ¿no? Que tiene su par de... A mí me dio la impresión que era en el anime el relleno. Esta semana hay que rellenar, dijo. Y voy a hacer esta pequeña aventurita
Que es típica de esa Y, época en todo caso. y es curioso porque justo antes había justo cuando parte esa como aventura, ese mini arco de relleno, pasa esto de que el Caín dice así como, oh, este debe ser viernes y yo soy Robinson Crusoe. Y le dice, Ah, hola sí. viernes. Y él le dice, yo no soy viernes, tú tampoco eres Robinson Entonces, Crusoe. Y el loco del cabro había dicho, oh, este es un caníbal, me va a comer y toda la cosa, ¿cachai? Entonces como que dije, mira, está dando vuelta la cuestión. El cabro sabe mucho más quizás que de la vida que el Caín, que es un Que cuiquito, po, ese ¿cachai? cuico, hijo Ese de. Pendejo cuiquito. racista, weón. Pero después, claro, pues está todo el arco de los caníbales. igual Rasputin se manda sus insultos racistas. Pues, oye, cara de brea, le dice. Y el Qué mío racista dijo, al tiempo. Al mismo Corto Maltés le dice que sería como nosotros si no fuera por el color. sí, pues, le dice, si no fueran porque son de otro color, estarían igual que ellos. Pero es bonita esa idea porque le dice, tú trataste de ser como nosotros. Y como que lo valoras, y como, pero fallaste en algo, pues eres blanco. Ese es tu problema. Es buena esa frase. en- Siempre va a ser extranjero. Igual hay cortos bacán, pues también lo define una parte como alguien que no tiene nación. Yo creo que con el tema de Cráneo pasa, como decía el Oscar, que estaba muy cerca, pero que creo que Cráneo tampoco como que nunca estuvo 100% comprometido con su idea de nacionalismo, por así llamarlo. Porque igual servía al monje, pues, y el monje, puta, no hay que ser un genio para cachar quién es, pues, weón. O por lo menos la intención de Prat en ese momento, quizás la haya cambiado. Pero igual estaba como entre comillas sirviendo al hombre blanco, siguiendo ¿cómo se llama? Su propio plan por debajo. Pero al final el tipo era el brazo derecho ¿cómo se llama? Del El monje monje, sí, y po. ¿cómo se llama? Y básicamente murió por seguir las órdenes de él, pues. No murió por ¿cómo se llama? Por rebelarse, por tratar de imponer su plan, ¿no? Sencillamente el weón tenía que cuidar a la gente, mantener la isla en orden y llegó este caótico y se lo pidió, pues, weón. Y más encima le tira, hoy podríamos haber sido amigos. Ya, le dije yo, este weón que es malo. Es como tan cliché Rasputin, pero a la vez tan chistoso. Muy miserable, po. Y Pero no te hace igual es. odiarlo, pues, weón. Eso es como que, es como decía el weón, Sí, parte agarrando potos y ¿cómo se llama? Y golpeando mujeres. Y tú dices, ya, con esa presentación de personaje que esperáis, pues, pero el weón aún así se manda sus frases como, puta, ¿somos amigos o no somos amigos? Entonces, como, este weón es un plato, una cosa así. pero incluso Putin intenta romper a todo el mundo, incluso al japonés, que es como el otro, como importante dentro de como de ejército del monje, que es como este japonés que está en el bombardero, también le ofrece por la mitad del oro, no tiene idea dónde está el oro del monje, pero igual se lo ofrece. Mitad del oro, y el otro le dice, sale para allá, me voy con vos. Como que también se siente decepcionado porque es como otra persona que no quiso ser su amigo. Sí, es como tan puro el personaje. La amistad capaz que lo cure, pues, en algún momento lo cure y lo deje de hacerlo tan miserable, porque todas las guas que hacen son miserables, pero el hombre es como el gigante egoísta, no sé cómo decirlo, pero el hombre lo único que quiere es tener amigos, de verdad. No quiere tener... Pero hay un detalle ahí también en el que, por ejemplo, a Rasputin nunca se le amotinan. Y a pesar de que, de hecho, cuando mata a Cráneo, como los otros como que estaban en la isla, tampoco se la amotinan a Rasputin. O sea, igual como que el loco es buen marinero. De hecho, el libro parte como diciendo, yo soy el mar, he hundido no sé cuántos barcos, excepto este, no sé por qué no se hundió. Porque su capitán es muy bueno, ¿cachai? Y Rasputin también, no sabemos mucho la historia de él. O sea, entender también que es un marino así, pero bacán, o sea, es la elite de un capitán. También es importante eso como esta guerra y muerte y le tocó ver a él, ¿cachai?
por qué llegó a ser así, a ver la vida de esa manera, ¿no? O estás conmigo o contra mí. Yo creo que Corto Maltés sabe más, porque al final él lo salva en un momento en que no tenéis cómo salvarlo. El weón dice, ya vas a liberar a Rasputin. Y yo quedé leyendo la cuestión, pero ¿por qué lo voy a liberar? Si la mayoría de los problemas del libro son culpa de este weón. Y puta, da como para imaginarse que hay algo más atrás, pues. Quizás Claro, que Corto igual lo quiere. Oye, chiquillos, yo tengo que salir, me despido, pero ha sido una conversación muy entretenida, para nada aburrida, así que fome que Zombie se la haya perdido, el que dijo que se aburrió. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Pero sigan hablando, por favor. Yo espero Eh, escuchar. Oye, quería preguntar más que nada, ¿algunos de estos personajes vuelven? Oye, hasta Sí, pronto, Oscar, gracias por mi recomendar. respuesta es sí. Y vuelve. ¿Vuelve vuelve. Vuelven Terá algunos. o vuelve Rasputin? Rasputin vuelve seguro. Siento que vuelven casi todos, pero no estoy seguro. Caín, 100%, Pandora. 100% Rasputin. Claro. Putin vuelve. Él, de hecho, es como Ogulman Pato, con después Putin y Corto. Está, ¿En serio? está Haddock, Tintín y está Corto Maltés Rasputin. Mira, no tenía idea. Y de hecho, después uno sabe más la vida de todo. Ya. Mira que. Oye, le quería gustar al Oscar, pero se está yendo el tema del color. Yo ni sabía que había una. Bueno, no sabía mucho el cómic, la verdad, pero que el tema del color. ¿Quién lo hizo? ¿El mismo Hugo Pratt o lo coloreó otra persona? ¿Qué tanto cambia la edición? Mira, yo el de color solamente lo he visto por digital, porque el que leí yo también está en blanco y negro. Entonces es que yo creo que es mucho mejor en blanco y negro. Creo Ya, que el perfecto. color no queda bien para nada. Según yo creo que disfruta mucho más en blanco y negro esta historia. Perfecto. Aparte se nota que está concebida en blanco y negro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando presentan los barcos y los buques, son sombras nomás, con mínimos Sí, detalles, pero ¿cómo se llama? La silueta está bien hecha y se reconocen fácilmente, pues. Usa harto ese sí. recurso, Pratt, por lo menos acá en esta historieta, que por lo general son los diseños como mecánicos, así decirlo. Es una silueta donde las chimeneas están bien puestas y uno cacha más o menos que este el buque tanto. La piragua también es otra silueta. A esa le pone un poco más de detalle, pero porque están los personajes dentro, pero. Y también con los personajes aborígenes, pues, estaban bien sombreados en ese sentido. Sí, además que igual Pratt no dibuja tantos fondos. Hay varias viñetas donde la gente habla y al trae blanco nomás, ¿cachai? Sí, El es color verdad. igual, el color distrae mucho porque hace notar mucho ese como, El espacio en blanco. como espacio en blanco, que en blanco y negro no se nota, po. Claro, es verdad. Y está bueno eso porque igual Pratt dibuja de forma súper de repente inconsistente, o sea, los rostros de repente son dos cosas en la cara, son los ojos, ¿cachai? Cuando está a color, uno se fija más en ese, porque al ver menos contraste, entonces yo creo que el color distrae mucho y no se disfruta tanto como el dibujo como en blanco y negro, que creo que le saca mucho más provecho. Oigan, Ay, chicos, qué bueno que vimos blanco y negro entonces. Eh, les quiero hacer una propuesta. ¿Les parece si terminamos el programa para cortar la transmisión y ustedes siguen hablando? Porque Sí, llevamos perfecto. una hora y media de transmisión. Sí, van a ser las 12, está bien. Sí, van a ser las 11. Así hagamos como una despedida en falso y ustedes se quedan conversando, yo igual me tengo que ir. Así que No, no sé si. hagamos palabras Sí, al pues cierre. palabra del cierre, Ale. Porque yo igual me tengo que ir. mira, yo igual entiendo a los que no les gusta la historieta. Es una historieta que en verdad nunca pasa lo que se supone que tiene que pasar. O sea, constantemente los personajes tienen planes que son frustrados como en la página siguiente. Entonces entiendo que eso al leerlo, sobre todo más o menos rápido, uno no entienda qué está pasando, para dónde van, para dónde vienen, porque no parece que haya como una especie como de estructura sólida en la historia. Lo entiendo. Creo que un cómic hay que leerlo con tiempo, darle espacio, darle respiro. Eh,
que al final este cómic se hizo famoso por la melancolía que transmitía, por el cariño que traen los personajes. Y eso solo se logra como apreciar si uno le da dedicación y el tiempo suficiente, si no es difícil. Y yo entiendo súper bien a los que dicen que se le aburre un poco, que les parece un poco fome, que hay que perdonarle algunas cositas al cómic, pero yo creo que perdonándole eso y entendiéndolo, una obra súper grande que da para caleta y uno podrá hablar y hablar y hablar un día sobre Corto Maltés. JP, palabras para el cierre. No, consiguiendo con el Alex, porque puede que se vuelva un poquito pesado. Y yo creo que netamente el año en que se publicó y el formato original que le juegan un poquito en contra en ese sentido, pero perdonando eso, los personajes son divertidos, son entretenidos verlos interactuar. El dibujo también a mí me gustó harto, sobre todo porque Pratt tiene como una línea bien como de mano alzada, que es bien, que a pesar de que de repente se desordena un poco y es cierto lo que dice la que de repente es poco consistente con los personajes, igual se aprecian, ¿cachai? Puta, de repente Corto Maltés se ve de 20 años, después se ve de 40. Sí. Pero igual es perdonable, una porque es el primer álbum, pues, después seguramente se va refinando más y va encontrando la forma final. Pero no, es súper, está entretenido, es como se llama, es bien melancólico, sobre todo el final. Pero no, es recomendable por sobre todo. Y tampoco yo creo que lo más importante es no tenerle miedo tanto al cómic, porque donde uno ve que es una obra tan extensa, es como lo mismo cuando te mandan a leer Príncipe Valiente. Príncipe Valiente son como 70 años de historia, entonces uno dice, aquí voy a leer 70 años. No, partir con este es bueno, yo que encuentro yo. A pesar de que, con las recomendaciones que dice Lale, que hay que degustarlo de a poquito, pausarlo. Y eso, gracias al Oscar por decir que le llegáramos Corto Maltés, que ya no está ya. Toribio, tus palabras del cierre. No, yo estoy bien contento de haber leído al fin a Hugo Pratt y Corto Maltés, la verdad. Aunque tal vez esperaba un poco otra cosa. Yo creo que es una buena puerta de entrada y me gustaría un poco más conocer a este personaje que, aunque digan que no, yo creo que sí es bien famoso. Me falta meterme más, yo creo que todos deberíamos meternos más. Con razones. Oye, yo quiero solo aclarar el punto. Cuando mencioné eso, no dije que era poco famoso. Dije que a lo mejor estaba pasando bajo el radar de los lectores en general, que acá estamos claros que los lectores nacionales, gran parte es de capas. Quería aclarar eso para que no sigan diciendo que dije que no era famoso la web. Yeah, okay. Eso, chicos, No, voy a cortar la transmisión ahora. Falta para que digan. Ah, sí, sorry. Pensé que se había desconectado. Dale. Se olvida de su partner, pues. No, Es que no estoy mirando el Discord, perdón. Ah, ya. No, mira, Corto Maltés en general me gustó. De hecho, como leería más del personaje, de partida porque el Corto Maltés como lead es la raja. El weón es muy divertido de leer. Pero a la gente que no vemos lucha libre, ¿puedo explicar qué es lead, por favor? Ah, no, así como de personaje guía, de como porque... Ya, yo pensé que era un término como heel, una cosa así. No, pero es que en general el personaje como tiene una personalidad como bastante atrayente y como que da a entender como, porque puedo leer una historia con Corto Maltés dando vueltas aunque no quiere alrededor de él. Lo que no me gustó fue, eso sí, un aspecto del dibujo de Hugo Pratt. En general el dibujo de Hugo Pratt sí me gustó, pero sentí que demasiado ensombreciendo la parte del ojo y las caras, no como para generar reacciones, sino como casi como, pucha, me da paja dibujarle bien la cara, se le ensombrezco los ojos. Pero fuera de como ese detalle, en general me parece una buena opción. Y también tomo el guante de lo que mencionaban ustedes recién. Es verdad, por ejemplo, yo no había leído nada de Corto Maltés, pero aún así ubicaba al personaje. Y igual parte importante de lo que estamos haciendo en el Club de Lectura es como tratar de forzarnos a leer cosas que ya debería leerlo, pero no lo había hecho antes. Y ahora fue una buena excusa para conocer el Corto Maltés y me gustó.
Y bueno, aprovechando esa punto entrar del club de lectura, bueno, me tocaba a mí, nos dimos la vuelta, recomendar. Sí, activo la cámara. No sé si se ve la transmisión o no. Espérate, dame un segundo, qué- dame un segundo, dame un segundo, dame un Qué segundo. bueno, qué bueno. Ya, Ya, ahora sí. Me encanta. Ya, vamos a leer Asterix Poli. Apúntalo de También nuevo, sorry, para la transmisión. Asteros Poli. Ya, vale. Ya, bueno, también es bastante largo, son 300 y tantas páginas, pero tiene muy poco texto, es muy visual. Ya, bueno, lo leí hace mucho tiempo, la verdad, así que no me acuerdo tanto, pero lo que recuerdo es que hay muchas partes que no tienen diálogo, se maneja mucho por el lenguaje del cómic, bueno, lo leí hace muchos años, y lo que recuerdo es que es una obra claro, que solo funciona como cómic, no puedes transmitirla en ningún otro medio. Este es la verdad es que no sé cómo se pronuncia, David Mazzucchelli. La verdad es que mi obra favorita es cuando partí el cómic era Batman año 1 y Daredevil Born Again. Entonces había buscado que no había hecho este tipo y sorprendentemente para mí por lo menos había hecho muy pocos otros cómics y encontré este y lo compré por eso, nomás sin saber de qué se trataba. Así que sí, quiero que se entren también, pues si es que no lo leí antes, solo saber de dónde salió el artista y por qué lo elegí en su momento. ¿A cuánto lo leí aquí ya? O tal vez ya lo leyeron todos bueno, igual es bueno releerlo y comentarlo. Siempre es bueno A mí me releer. encanta. Me encanta ese cómic. Ya lo había leído. Un Cari también. ¿Cómo se llama, perdón? Asterios Poli. Polis. No lo leo hace mucho tiempo. Ah, ya, qué bueno. El neoyorquino. Eso va a ser. Y nos vemos la próxima semana. Ya pues chicos, y a la gente que nos escuche ahora o después, porque estamos grabando todos los capítulos, así que nos pueden escuchar en otra ocasión. Agradecemos a la gente, quiero agradecer a Lale, al Jorge, Felipe, JP, y a todos los que, bueno, Oscar que dio el corto maltés. Y eso, agradecemos a todos. Estamos tratando de hacer este experimento del club de lectura, así que gracias chicos. Y nos vamos a ir con un poquitito de cancioncita y nos escuchamos la próxima semana para hablar de Asterios Poli, de David Mazzucchelli. Así que eso chicos, nos vemos. Chau, chau. Chau. Bye bye.